Cacunda palo, yate maraña, yate maraña, yate maraña. Cacunda palo, yate maraña, longanga mío, yate maraña. Cacunda palo, yate maraña, yate maraña, los propios doki, yate maraña. Cacunda palo, escuchan cuentos, cacunda palo, yate maraña, yate maraña, yate maraña. Cacunda palo, te maraña, mindoki yaya, yate maraña. En salam aleikum a todos los tataitas, a todos los tatas, a todos las yayis, a todos los enguellos. Buena enseñanza, cuenten sin bombón. Va con licencia, Mayanquere, va con licencia, Inquisi Musenga, va con licencia, Sentei Andoki, va con licencia, Piango en Finda, Nueve Uña, licencia, Quiyumba Infuiri, va con licencia Sambiampungo, va con licencia Sentei Andoki, va con licencia Nueve Saya, Pintumalo, Malongo, va con licencia Munalongo, en Zambul, va con licencia Nueve Saya, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabuguerra Tetetie, va con licencia en Punco en Pumba, va con licencia Lucambe, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luciano Suano, va con licencia Marifuinga Marihuanga, va con licencia en Fumbe, dice que cuenta en Ganga, va con licencia Musilán, va con licencia Guatariamba, Lucero Madrugá, va con licencia Sentei Andoki, va con licencia en Cunea Lemba, Caribe, Sanganfumbe, va con licencia en Gusandundo, va con licencia Santui, Cango, en Toto, va con licencia todo cuenta en Ganga Bacheche, va con licencia los propios Soquinecue, va con licencia los propios Lucancase, Cantiampembe, Mundo Cariri, va con licencia. Todo lo que cuenta dice en Ganga dice Cheche, dice Bacheche. Tenemos que aprender que las plumas son como receptores, como si fueran, para ponerle un ejemplo, antenas que recoge las acciones de los espíritus y de la propia naturaleza según los conjuros o cantos que usted realice. Las plumas alrededor del enganga van a suministrar corrientes que van a ser las corrientes de los espíritus o inquisis de enganga. Cuando ensaramos con encangre y mazango, con hojas de maíz, estamos trabajando también con Cubayende, ya, o Tatapanzua como es conocido, ya que las hojas de maíz, encangre y mazango, pertenecen a él y es parte importante de los rituales que hace el gangulero. Cuando ensaramos con un triángulo, lo estamos haciendo con Guatariamba, la justicia. Este signo nos puede servir para limpiar a una persona que tiene problemas de justicia. Y es por eso que los guanguleros tienen que conocer las patipembas y las deidades al cual ellos trabajan. Esta pieza es conocida en lo popular como dardo mágico. Esto lo pone el gangulero atrás de la puerta, a un costado, y cuando esto se cae, está avisando de que están haciendo brujería o mandando un arreo. Los arreos con fula en la enganga despierta a los inquisis de enganga, a los espíritus. Cuando usted hace patipemba o signo, entonces usted está arreando a esos espíritus, a esos inquisis de enganga. En casa de un mayumbero nunca puede faltar el encangre y mazango, las hojas de maíz, ya que podemos hacer muñecos brujos y podemos hacer muchos trabajos que están relacionados con la hoja de maíz, y eso es bueno aprenderlo. En casa del gangulero nunca puede faltar las hojas de maíz, porque con una hoja de maíz y un nudo
amarramos a los espíritus, a los inquisis de Nganga que son arreados, o le quitamos a alguna persona o mandamos a quitar a una persona un espíritu de malas acciones. Las hojas de maíz sirven para muchas cosas. Sirven para hacer amarre, sirve para quitar el espíritu, sirve para hacer presentaciones en un lutete y muchas cosas más que podemos hacer en la religión, obras como esta de Cobayende, o podemos hacer, como dice, aspirales para recoger malas acciones o para envolver o enredar a una persona de acuerdo al trabajo que nosotros hacemos, si son buenos o malos trabajos. Comunicarnos con los espíritus es parte de los rituales. La fuerza que se consigue muchas veces la desconocemos y es por eso que por medio de conjuros, por medio de canto, por medio de tocar hasta los tambores, podemos obtener muchas más corrientes y fuerza de la enganga. O sea, que para usted trabajar la enganga debe saber algunos conjuros, algunos dialectos, saber hablar un poco de dialecto, porque esto engrandece la fuerza y las corrientes de que usted está llamando y así puede trabajar mejor su enganga. Los espíritus inquisis de enganga viven en la oscuridad. Cuando prendemos una empemba, estamos dándole luz de la vista al espíritu, no luz espiritual. Cuando nosotros prendemos una vela en una mesa espiritual, estamos dando luz a los espíritus. Pero cuando prendemos una empemba en la enganga, estamos dándole vista al inquisi de enganga para que éste pueda trabajar. Estamos sumamente claros que los ganguleros trabajan con encangre y mazango, con hojas de maíz. Lo mismo pueden hacer muñecos, que pueden hacer amarre. Muchas veces hasta amarre para el amor nos sirve trabajar con hojas de maíz, encangre y mazango. Y siempre que trabajemos con hojas de maíz, encangre y mazango, lo estamos haciendo con acción de Cobayende o Tatapansua, como es conocido en el sincretismo San Lázaro. La forma primitiva que puede realizar el gangulero se remonta a cientos de años atrás, muchas veces haciendo como especie de una telaraña o una res. Esto nos sirve para agarrar el espíritu y muchas veces son puestas en la enganga para así coger espíritus que han sido arreados o mandados por otro tata, y esta forma de trabajar que tiene el gangulero data de cientos de años. Cuando nosotros presentamos formas primitivas en esta miniserie que yo pongo, nos estamos remontando a cientos de años atrás. Es por eso que el gangulero debe conocer formas de trabajo, debe conocer patipén bajo signo y debe saber hacer las diferentes obras que se pueden realizar para diferentes trabajos que necesita cualquier persona que viene a buscarlo o simplemente lo necesita hacer el tata para resolver algún problema. El contacto que podemos tener con las deidades, esto nos da el vínculo entre los espíritus. Es por eso que siempre sabemos cómo trabajar, y cuando eres un padrino tienes que saber estas formas primitivas que, a pesar de que muchas personas les es imposible aprenderlo, hoy podemos dar parte de estos conocimientos para que usted tenga mejor vínculo con su propia enganga. Los mayumberos pueden realizar
todo tipo de trabajo. Cuando usted es un tata o es una yayi, usted está autorizado a hacer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando usted lo sepa realizar. Cuando usted pide a una persona que se vaya en fuiri, se presenta un ataúd en él y así podemos hacer esa invocación a Centella o a Lucancasi para que se hurie o se coma la persona de acuerdo al trabajo que hace el gangulero. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenos ni malos trabajos, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que todos conozcan más sobre esta cultura. Aquellos que son religiosos, aquellos que simplemente quieren conocer esta religión para conocer de ella. Las patipembas o signos en el palo mayombe son partes importantes. Si un gangulero no conoce sobre las patipembas o signos, entonces no está haciendo un buen trabajo. La canela nos sirve cuando es poca para hacer trabajo para el amor. Muchas veces utilizamos poca canela porque la canela puede resultar caliente para el trabajo y en vez de refrescar a la persona al cual usted le está haciendo el trabajo, se calienta mucho más y la persona entonces tiene más problemas con esa persona que estamos tratando de amarrar o de endulzar. Y de esta manera, como vemos aquí, se lo presentamos a mamá chola. Si las formas primitivas que hemos enseñado a través del tiempo, en las diferentes formas que existen, yo particularmente no me dedico a hacer amarre, porque yo siempre quiero conservar el poder y la fuerza de mi enganga, a pesar de que yo tengo, como dicen, endundos, o como dicen gusendundos, para poder realizarlo, pero a mí simplemente, cuando una persona no quiere nada con otra, debe dejarla, porque eso entonces va a costar mucho en Simbombongo, mucho dinero, y van a realizar muchos trabajos que muchas veces no se van a ver los resultados, y eso va a traer para usted que va a perder su tiempo, va a perder su dinero y usted va a ser engañado. Por lo tanto, los amarres se pueden hacer si la persona por casualidad dice, bueno, vamos a hacerlo a ver qué sucede. Y eso entonces sí se pueden realizar de esa manera. Pero la mayoría de esas personas que se dedican a hacer amarre, simplemente eso casi nunca da resultado. Y si da resultado es por un tiempo y hay que volver a hacer otro trabajo. Y cuando viene a ver, esa persona ha gastado $3,000 y todavía no ve los resultados y el brujo le está diciendo de que tiene que hacer otro trabajo más. Hablar claro en la religión es la parte fundamental mía. Por lo tanto, pedir a las personas que entiendan sobre esta cultura le va a dar un entendimiento de cómo ellos se deben comportar en un momento determinado. Aquí podemos ver la patipemba que se pinta en el machete de Sasi Sasi 7 rayos. Y esta es la patipemba que se puede dejar en la enganga y simplemente eso va a resultar que va a estar poderosa la enganga y va los espíritus a poder quitar cualquier acción que tiene porque están pintados los trazos en el embele o machete. Aquí podemos ver la polla, la candela, y aquí podemos ver también un trabajo con lucero, con un coco para limpiar los caminos de la persona. Claro que los diferentes signos que existen, esto no lo vamos a aclarar porque son parte fundamental de Memunanzo Congo, pero podemos ver cosas en la polla, en la candela, que otras personas no han podido captar y que nosotros, en base a los conocimientos que tenemos, podemos ver formas primitivas, cómo el gangulero realiza trabajos de limpieza o cómo un gangulero realiza trabajos de malas artes, y esto nos va a dar siempre el propósito de poder avanzar en esta religión que es tan complicada y que se nos dificulta tanto aprender.
Aquí vemos la representación de centella y cómo en esta representación puede aparecer como especie de una mujer que está suculando, limpiando el encombo de un hombre. En esta diapositiva, estas patipén bajo signos que representan la fortaleza de este Munanzo Congo, donde muchas personas están lejos de conocer más sobre esta religión. Aquí vemos como especie, en la candela vemos como una mujer está limpiando un hombre a la vista del religioso. Qué bueno es entender formas primitivas que otras personas no han podido enseñar, darnos la fuerza y el poder que necesitamos para nosotros, por medio de conjuros, por medio de invocaciones, por medio de cantos, por medio hasta de los tambores, podemos adquirir y obtener mucha más corriente, y la enganga se puede poner mucho más poderosa cuando usted está hablando dialecto o está diciendo un conjuro, y esto va a estar en un vínculo con el espíritu y la persona que está haciendo el trabajo. Como ya hemos dicho, los conjuros suben las corrientes de los ritos, de los rituales que nosotros realizamos. Igual que en el espiritismo, que los cantos llaman al espíritu, pues en el palo mayombe los cantos, los conjuros, los tambores o cajones despiertan al espíritu y transmite mucha más corriente en la forma material que necesita el gangulero para ensarar o hacer cualquier trabajo. Los diferentes trabajos o rituales son practicados por miles de personas en diferentes religiones. Hasta la invocación en el cielo están invocando muchas religiones a las deidades, y en este caso a los espíritus Inquisis de Nganga, como llaman en la religión del palo mayombe afrocubano. La forma en que trabaja un gangulero sí puede ser variante de acuerdo a las enseñanzas que le hayan entregado a ese religioso, pero por lo tanto no podemos estar inventando, no podemos estar diciendo cosas que no son, porque entonces pudiéramos confundir a la persona y al final la persona se va a enterar de que usted lo está diciendo mal o lo está haciendo mal, y usted va a quedar, como dice, en una mentira. Por eso nosotros siempre tratamos de que estas miniseries o estos programas sean correctamente entendidas. Por eso me tomo el tiempo de expresarlo con calma, para que las personas así entiendan las formas primitivas que existen en el palo mayombe. Hacemos una limpieza, suculamos el encombo de esta persona con un dilongo. Después, con una vela, ahumamos este plato para conocer cuáles son las acciones y los problemas que tiene la persona. Después se lleva al monte esta persona o en el mismo Munanzo Congo para que salte y pueda romper el dilongo, el plato, rompiendo las malas acciones que puede haber tenido, o arreo o brujería que le hayan hecho a la persona. Por lo tanto, un dilongo nos sirve también para sucular el encombo de la persona. Cuando se rompe, rompemos todas las acciones malas que ha tenido esta persona, porque este dilongo se pasó por encima de esa persona. Después saludamos a los tatas, un ensalamaleco para todos, y la persona va a ir libre de todas las malas acciones o brujería o trabajo o obras que le hayan hecho. Así va a abrir sus caminos y después se va a mandar un baño de despojo donde la persona va a estar mucho mejor.
la enganga tulumana, en las mejores representaciones que tiene el Tataíta, invocando a estas deidades cuando realmente necesitamos realizar un ensara malongo, un trabajo con Candiampembe, un trabajo con el dios de las malas artes, que siempre hemos dicho que no recomendamos a las personas que realicen malas artes. Siempre el poder que tienen los espíritus en la invocación de las deidades o inquisis de enganga, en la invocación de los conjuros y los cantos que fortifican las corrientes o el trabajo que usted está haciendo. Cada persona puede trabajar diferente y en modo que tiene un gangulero de trabajar, como hemos dicho, puede variar de acuerdo al munanzo congo en que haya aprendido. Hoy en día existen muchos problemas religiosos porque las personas no se rigen por los conocimientos que son impartidos en esta religión y llega un momento que se acaba todo lo que sabe y no puede proseguir, entonces se pone a hacer inventos en la religión. Los trabajos en el Palo Mayombe no siempre son al 100%. Esto significa de que puede un trabajo verse en 24 horas o verse un trabajo en 15 días o un mes o estar varios meses para que resulte el trabajo de acuerdo a los trabajos que se estén haciendo constantemente en contra de una persona o para resolverle el problema de una persona. Por eso decimos que buena enseñanza cuenta en sin bongo. Cuando usted aprende esta religión correctamente, le costó mucho dinero y a la vez usted está, como dice, en el camino correcto. Los ganguleros pueden realizar malos trabajos con un ataúd en contra de sus enemigos. Por lo tanto, estos trabajos que siempre se están haciendo, casi siempre con muchos religiosos, tenemos que tener cuidado y podernos sucular o limpiar nuestro encombo, porque estas acciones siempre quedan en el munanzo. Y es por eso que si tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos viviendo en la misma casa, tenemos que hacer a veces, muchas veces, hasta una limpieza en nuestro munanzo congo y también en el munanzo en la casa para recoger acciones que se van quedando, acciones mismas que usted está llamando, y esto pues simplemente hay que quitarlas. Por eso muchos religiosos, cuando aprenden, tienen que tener cuidado en hacer en zaras malongo trabajos malos, porque estas acciones se quedan con la persona o con los que viven con usted. Siempre debemos tener en cuenta de que cuando usted sucula el encombo, limpia a la persona o viene a hacer esa persona a hacerse una limpieza, usted siempre tiene que guardar un gajo de hierba, de las mismas hierbas que usted le va a despojarlo, usted tiene que tener para usted, para cuando finalice poder quitar las malas acciones que usted recibió o que le quitó a la persona. Todo esto muchas veces a lo mejor lo han sabido, muchas veces no lo han entendido correctamente, pero yo expreso como mejor yo puedo expresar estas formas primitivas que nos van a dar este conocimiento y a la vez nos va a dar el entendimiento de cómo trabaja Palo Mayombe la intimidad de un munanzo congo. La realidad son diferentes y el modo que tiene el gangulero es diferente para otros munanzos congo. Las patipembas de las deidades son iguales para todos los ganguleros. Si una firma de 7 rayos, una firma de 7 rayos y sasi, una firma de un 4 vientos, un iyaquimbungulá es igual para todo el mundo, un cuadrado es igual para todo el mundo y un triángulo que representa a Guatariamba, la justicia, es igual para todo el mundo. Y es por eso que después que nosotros aprendemos cada signo que es de diferentes deidades, como podemos ver aquí el cuadrado en la tinaja de Mamá Umbo o Quiburé, entonces sabemos que este cuadrado va a pertenecer
a madre de agua, como es conocida en lo popular. Y esto no tiene simpleza, esto es simple y sencillo. Después que usted aprende las deidades o los signos de las deidades o las patipembas, entonces viene lo más malo, que es saber mezclar los signos para poder trabajar con más acciones, con más fuerza, con más poder de la propia enganga. Claro que tenemos que conocer signos, patipemba, porque esa es la parte integral que tiene el gangulero para poder trabajar cualquier ensara que él haga. Un gangulero que no trabaja con patipemba, simplemente está escaso de los conocimientos que tiene que tener un mayumbero, un gangulero, al poder hacer una ensara, al poder hacer una obra, al poder hacer un trabajo o un arreo de acuerdo a lo que él necesite o de acuerdo a la necesidad que viene la persona a buscar la ensara o el trabajo. Las patipembas siempre son muy importantes. Son importantes porque transmite el poder al espíritu Inquisi-Denganga y le sirve de guía, de rastro para regresar a la enganga. Si no, el espíritu se pierde. Cuando presentamos de esta manera esta ensara, vamos a hacer un Inquisi-Denganga, pero materializado para poderlo arrear a otras personas. Lo mandamos hasta con un collar de huanga y las manos van a representar tarro de venado y van a ver diferentes piezas con las cuales el espíritu va a llegar de esa misma forma a la persona que se le ha enviado, se le mande. Por eso, muchas veces, estas personas que cómetelo y dale y cómetelo y cómetelo, esto no funciona de esta manera. Hay que saber trabajar las formas primitivas en el palo mayombe para llegar a la persona y que esto sea, como dice, más mortífero al trabajo que usted está haciendo. Después de todas estas indicaciones, después de todas estas formas primitivas, siempre nos damos cuenta lo que está diciendo el Tataí Tiraki Induana Panguila. Y tenemos que escuchar estas formas primitivas porque es posiblemente usted pase muchos años sin poder encontrar una persona que le pueda transmitir estas enseñanzas que le van a dar, como dice, ese entendimiento de poder despejar algunas dudas que ustedes han tenido en el transcurso de ser gangulero en 10 o 15 o 20 años que han tenido. Muchas personas me escriben y dicen, he aprendido en un año o 2 años que veo sus programas más que con mi padrino que estuve 20 años rayado y que nunca me enseñó nada. En Finda, el cementerio, cuando vamos en Finda, el cementerio, tenemos que pagar bucota, maíz tostado o centavo para entrar. Lo mismo pagamos la entrada o la salida porque nosotros somos ganguleros y no es entrar por la libra al cementerio o en Finda o Campo Finda, como lo conozco. Las patipembas que se hacen en el embele, representativo de Isasi Sasi 7 rayos, es lo correcto pintar una firma para abajo y otra para arriba. La matari de centella es una de las matari más difíciles de conseguir, más difícil que la de 7 rayos y Sasi Sasi. Por eso, las personas que tienen estas matari las cuidan como si fuera una barra de oro. Los ganguleros pueden realizar sus patipembas cuando van a hacer limpieza y ponerse estas cruz en las manos, 4 cruces en las manos para poder representar y realizar trabajos que van a ayudar a la persona o bien en una enfermedad o bien en una limpieza o bien para un desenvolvimiento y usted va a estar protegido porque tienen las cruz o los huizongos de Nsambi como es conocido. Hemos dicho infinidades de cosas. Hemos expandido
nuestro conocimiento en estos 9 años que yo llevo expresando formas primitivas que han estado ayudando a la persona en su entendimiento en el palo mayombe afrocubano. Ya hemos conocido, hemos dicho que esto no es afro-mexicano, ni es afro-venezolano, ni es afro-puertorriqueño, ni es afro-peruano, ni es afro de cualquier otro país que pudiéramos mencionar. Esto es una religión afrocubana y por lo tanto nos regimos por los conocimientos impartidos que dejaron nuestros ancestros, y por eso cuando hay una persona que no lo está haciendo correctamente sabemos que es un farsante, que es un mentiroso. Los geleles pueden ser rellenados de esta forma y después pueden ser arreados con kiburé y con las formas primitivas que usted quiera tener, si es con un tumbo o alcohol, o si es, como dicen, con el güiro de arreo o en que en tuya con bamba, y esto va a servir para arrear también a kiburé cuando arreamos de esta manera o de esta forma, o vamos a poder transmitir malas acciones de acuerdo al trabajo que nosotros estamos haciendo a los geleles que han estado rellenados con tierra de cementerio, con pimienta y palos y diferentes cosas y el nombre de la persona para después soltarlo en la esquina o tirárselo cerca donde pasa esa persona. En Huenqué, en Cuyacumbamba, es el arreo que se utiliza el entumbo alcohol, como podemos ver aquí. Aquí vemos los diferentes pasos cuando sale el entumbo, el alcohol, y lo que representa. Ya esto lo hemos enseñado, pero siempre queremos dar una explicación más amplia para que las personas comprendan qué cosa es un arreo y la importancia que tiene un gangulero de arrear con el huenqué en Cuyacumbamba y la representación de Lucancasi, sabiendo que no es un trabajo de malas artes en que se está arreando. Caminamos siempre por las líneas correctas del palo mayombe. El caracol de Nueva Isaya, la puerta abierta, a enfinda. Ya eso todo el mundo lo sabe porque yo le he dado 1.000.000 de veces, pero las diferentes formas o patipemba que podemos representar alante de estos fundamentos. La matari de centella, que ya hemos dicho, como dijimos anteriormente, que es más difícil conseguirla que otras mataris. Siempre podemos conseguir más fácil una matari de Isasi 7 rayos que una matari de centella. Las representaciones para un trabajo para el amor pueden resultar, como hemos dicho, pueden resultar o no pueden resultar. Es por eso que muchos ganguleros no se dedican a hacer trabajos de amarre, pero aquel que no conoce, pues no le importa. Lo que le importa es coger el dinero y no le importa si el trabajo surte efecto o no. Él te hace un cuento, te hace una historia y ya. Yo cuando me hablan a mí de que le van a hacer trabajo a una mujer o una mujer o un hombre, yo simplemente mi consejo es que se busquen otro. Si un hombre o una mujer no ve los dones que tiene esa persona, ¿para qué usted quiere hacerle un trabajo? Si no, cada vez que usted tenga un problema en su relación, usted va a acudir a un brujo y el brujo le va a quitar a lo mejor 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares y en resumidas cuentas va a perder el dinero, va a perder su tiempo. Ahora, si usted tiene mucho dinero y usted lo quiere hacer y quiere probar, pues simplemente lo puede hacer. Pero esos son los consejos que yo puedo estar dando. Las formas mágicas religiosas siempre lo protegen a uno. Uno siempre está protegido por las deidades, por las acciones, por todas esas formas primitivas y todas esas corrientes que nosotros estamos llamando. Cuando hacemos un trabajo de malas artes, tenemos que tener mucho cuidado porque nos quedamos con esas acciones. Es igual que hacer una limpieza que es de buenas artes
pero nos vamos a recoger el arrastre que tiene la persona, o podemos ver las formas primitivas para hacer un trabajo de amarre a alguna persona que nosotros queremos hacer. Hemos dicho que estos trabajos, los verdaderos ganguleros no hacen amarre porque aflojan sus fundamentos de enganga, porque los amarres se hacen con semen de las dos personas y muchos ganguleros no quieren andar con ese semen. Muchas veces cuando traen ese semen, el gangulero le dice que lo eche en el pomo donde va a hacer la obra o el trabajo o en la jícara o en el lutete. Vemos cómo podemos hacer estos tipos de amarres y la calidad o la forma que son hechos no es simplemente con una obrita sencilla. Puede ser, como dice, el marido llevado por un arreo. La parte de arriba de la mujer, el muñeco, y la parte de abajo del hombre virado de cabeza. Pueden ser muñecos de tela, de la tela o la pieza que usó la persona. Pueden utilizar pelos cúbicos de la persona y también pelo de la cabeza o uñas. También muchas de estas personas se manda a que cuando escupa la persona poder coger la escupida de la persona. Muchos religiosos pueden mandar a que se trague 4 maíz y después lo buscan en el excremento y se lo llevan al gangulero y con eso hacen un polvo y se lo dan en el café o en la comida a la misma persona. Pero esto la persona tiene que estar viviendo con esa persona. Es más probable de que cuando usted está disgustado con la persona, la misma casa, y la persona no se ha ido, usted tiene una posibilidad de que esa relación vuelva, porque usted va a cambiar lo mal hecho que usted hace. Si usted es celoso o es celosa, si usted está tomando o está bebiendo o está fumando cannabis, entonces usted va a alejar todo eso y usted va a cambiar y su pareja va a ver que usted cambió en base a la ayuda que estamos dando religiosamente. Pero si usted es un borrachín, si usted le quiere caer golpe a la mujer, si usted siempre está celoso o celosa con el hombre, entonces esa relación simplemente se van a romper y cuando la persona se va es porque ya no soporta a la otra pareja y coge camino y no hay quien la vuelva a regresar para atrás. Muchas personas, después que el marido se fue por 10 meses, quieren que se lo regresen. Y eso es casi imposible, porque ya esa persona está viviendo con otra persona y se siente bien porque esa pareja o esa mujer de ese hombre lo comprende, no le pelea y tienen unas relaciones sexuales bien. Entonces, la otra pareja que tenía, la otra señora, pues esta persona es descuidada, deja todas las cosas regadas en la casa, no atiende a los niños, no cocina, se la pasa en el teléfono todo el día y simplemente cuando viene el marido tiene que ponerse a hacer las cosas para poder comer y esta persona empieza a pelear porque no tiene otra forma de vivir que peleando con el esposo y el esposo se va dejando hijos y dejándolo todo, no le interesa nada porque eso no hay quien lo aguante. Entonces, muchas mujeres quieren que le traigan al marido para atrás. Entonces esos trabajos simplemente están muy lejos de que surtan efecto. Pero el brujero no le interesa eso, el brujo, o el gangulero, o el santero, el babalao, o lo que sea, va a coger tu dinero, te va a robar, vas a perder tu tiempo y vas a perder ese dinero que a lo mejor te costó mucho trabajo reunirlo. Por eso, desde hoy en día, desde estos momentos, cuando su pareja esté mal con usted, usted mire lo que usted tiene mal hecho.
si usted es peleona o él pelea, o si él es celoso o ella es celosa, o si ella no cumple con los deberes que tiene que hacer ella como pareja, no tiene relaciones sexuales, pues el hombre va a buscar otras relaciones sexuales por ahí. Estamos viendo un trabajo, claro, para hacerle un amarre, para llevar al marido por la rienda. Pero ese marido todavía vive con esa persona. Ese marido todavía no se ha ido de la casa y simplemente hay más posibilidades de que ese marido cambie si el consejo que le da la persona religiosa le sirve para algo, porque muchas veces das un consejo y siguen haciendo lo que quieren. Si usted no lo quiere, simplemente búsquese otra. ¿Por qué? Porque cuando usted llega con ese tema de que yo quiero que regrese y que venga aquí a mis pies, simplemente se van a aprovechar de ustedes. Yo no hago eso. Pero muchos religiosos se van a aprovechar de ustedes. Muchas personas están en las redes sociales diciendo de que ellos hacen amarre, de que ellos hacen esto, de que ellos hacen lo otro. Y muchas personas caen en ese gancho. Y ese gancho, como hemos explicado, es un problema bien complicado. Cuando a una mujer no te quiere, déjala ir, búscate otra. ¿Cómo un hombre joven va a hacer brujería a la novia que tiene? ¿Qué va a pasar cuando esta persona tenga una relación y le falla la relación de nuevo? Va a acudir de nuevo a la brujería. Va a perder su dinero, va a perder su tiempo y no va a estar seguro de sí propio. Yo, la mujer que no me quiera a mí, que se vaya allá, lejos. Yo no pregunto ni por qué se pelean. Si se pelean, que se vaya. Yo no regreso más. Cuando yo me peleo, no regreso para atrás ni con todo el oro del mundo. Porque cuando tú te decides a salir de una pareja es porque esa pareja te tiene harto, cansado, aburrido. Y te tiene harto de todas las peleas y todas las cosas que tú estás haciendo como mujer o como hombre, que también muchas veces existen más hombres que vienen a hacer trabajos de amarre a las mujeres que muchas veces las mujeres haciendo trabajo de amarre a los hombres. Bueno, yo pudiera decir que están en un 50% cada uno. Si usted no tiene ese valor que usted debe tener a su persona, usted simplemente va a estar involucrado en estos rituales y simplemente no va a surtir efecto y le van a hacer un cuento y le van a decir que sí, que se lo van a traer a sus pies y que ese hombre, porque mucha gente quiere que venga a sus pies. Oye, si tú eres insoportable, una mujer insoportable, no hay quien la aguante. Ni con 10 brujerías viene el tipo para atrás. ¿Qué pasa? Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy explicando. Llevo muchos años en esta religión. Y pensar que los mayores trabajos que existen o la más cantidad de trabajo que existe es de amarre. Ahora, si usted me dice a mí, no, yo quiero, Tata, yo quiero abrir mis caminos. Y que venga una persona a mí que congenie conmigo. Entonces, para eso sí, se puede hacer, para que usted tenga un mejor camino. Pero tiene que olvidarte de la peleona. Tiene que olvidarte de esa que no te quiere. Siempre hay una mujer o un hombre que quiera a su pareja. No valoran, si no te valoran, ¿para qué tú la quieres? En base a la brujería, ¿para qué tú quieres una mujer en base a la brujería? Eso solo dura por un tiempo. Cuando no me quiere, que se vaya. Así funciono yo, como hombre. Y esos son los consejos que yo le doy. Muchas personas que me están escuchando, que han hablado conmigo referente a eso, saben que yo lo que digo es eso. Yo no le hago amarre a nadie ni nada. El que quiere estar conmigo, que esté conmigo por mi personalidad, como soy yo y como yo me comporto.
y eso es todo. Pero esos trabajos de hacer la amarre y amarre y amarre y te pasan 6, 7 meses haciendo la amarre, te has gastado 2.000 o 3.000 dólares. Porque cada vez te van a decir, no, este trabajo no surte efecto, hay que hacer lo otro, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer lo otro. Y vas a hacer 5 o 6 trabajos de eso, que cada uno te va a costar 300, 400 dólares. Y cuando viene a ver, has gastado 3.000 dólares en una relación que no vale la pena. Que muchas veces esas mujeres que le dan de comer al hombre brujería, lo ponen medio bobo y ya el hombre se queda en la casa ahí a lo mejor y ya no es lo mismo que era antes. Porque a la gente le gusta estar siempre activo. Muchas mujeres pelean porque por gusto, o muchos hombres pelean por gusto, se emborrachan, vienen borrachos a la casa. ¿Para qué una mujer quiere un hombre de esa manera? ¿O para qué yo quiero una mujer que esté peleando conmigo cada vez que yo llego? ¿Que dónde te metes? ¿Que por qué te echa perfume? Conmigo tiene un problema porque yo siempre me estoy echando perfume, imagínate. Y siempre estoy bien vestido y siempre estoy elegante. Así que eso es un problema para la mujer que esté. O se tiene que adaptar o simplemente no estar conmigo. Y así le pasan a muchos hombres. ¿No? Y ese perfume, ¿y tú para dónde vas? Y esa ropa. Yo me pongo la ropa que me da la gana a mí como si me quiero vestir detrás y salir. ¿O me vas a prohibir eso a mí también? Eso no me lo puede prohibir nadie a mí. Y más que yo soy un hombre de esa manera, sí. Pero eso sucede en las parejas. Y sucede también en todos esos tipos de problemas que existen matrimoniales. Muchas veces es que la persona o la pareja no tiene relaciones sexuales con el hombre o el hombre con la mujer. Entonces la mujer se aburre de eso. O viene borracho. O ella, cada vez que viene él no está, ella no está. Y no, estaba en casa de fulana, estaba en clase de ciclano. A lo mejor no estaba haciendo nada, pero estaba hablando. Y entonces no cocinó en la casa, no hizo nada. Y te encuentras de que tú vienes de trabajar y no hay nada para comer. Y entonces después quiere que te lo tiran, te lo pongan a los pies. ¿De dónde? Vamos a abrir los ojos. No nos vamos a estar involucrando en mentiras ni cuentos, que de cuentos estamos cansados todos. Un ensala maleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, que Sambiampungo cutar en tono un diame de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que Congolango nunca tesis y tesis a mundo cuava, para que se lo aprendan bien como es. Y fíjense, mis consejos, que eso le va a abrir la mente a todos ustedes y cuando usted tenga unas relaciones que usted lo está haciendo mal, cambie y esa relación va a volver a usted porque la ha querido siempre.